Hola a todos, en el presente video hablaremos de la acción de simulación. La acción de simulación es una acción rescisoria en la cual se busca evitar que el deudor, mediante simulación de negocios jurídicos, defraude al acreedor. Por eso se acude al juez solicitándole que determine la simulación del negocio jurídico. Tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido concordantes en determinar que se entiende por acto de simulación aquellos acuerdos contractuales en que las partes emiten una declaración de su voluntad que es distinta a la realidad. La simulación aparece como aquella maniobra encaminada a ocultar el verdadero negocio jurídico de las partes. Esta maniobra puede ser fraudulenta. Suele utilizarse para proclamar la insolvencia o para hacer creer a terceros que se es propietario de un bien. En estos casos, específicamente, tanto el contrato de compraventa o la escritura pública suelen ser legales porque se hicieron de acuerdo a las solemnidades establecidas por la ley. Pero la voluntad real de las partes es distinta a la voluntad que se estipuló en estos documentos. La simulación es absoluta cuando esta simulación entre las partes está destinada a crear una apariencia probatoria de un negocio sin contenido real, es decir, a producir la idea de un negocio no querido. El ejemplo más claro es el que veíamos anteriormente en cuanto al padre que quiere evitar el embargo de su vehículo y hace el traspaso a su hijo. La simulación es relativa cuando el negocio simulado o aparentado oculta total o parcialmente otro negocio, siendo este el verdaderamente querido. Ejemplo de ello es la venta de una casa, en la que se transfiere a título gratuito. En este caso existe un negocio jurídico, hay transferencia de dominio y posesión, pero la voluntad y realmente lo destinado es completamente contrario a lo que se dio en el contrato formal. En cuanto a la naturaleza de la acción de simulación, tenemos que esta es una acción personal meramente creativa, que tiene como objetivo el reconocimiento de una situación jurídica plenamente determinada que causa una amenaza o un perjuicio a los intereses de la persona que demanda y busca protegerse a toda costa de sufrir una injusticia por esa apariencia contractual. Cabe resaltar que la acción de simulación es totalmente diferente a los juicios que se llevan acerca de la validez del contrato, ya que la acción de simulación no tiene como presupuesto atacar la estructura del contrato, los vicios o anomalías del mismo, sino que su presupuesto es evitar el fraude que este aparente negocio jurídico le puede generar al demandante. La competencia en nuestro proceso tendremos en cuenta dos factores. Primero, el factor objetivo, que se determinará con la suma de las pretensiones. Si las pretensiones no superan los 40 salarios mínimos vigentes, será competente el juez civil municipal en única instancia. Si supera los 40 salarios mínimos vigentes, pero no excede los 150 salarios mínimos vigentes, será el juez civil municipal en primera instancia. Y si las pretensiones superan los 150 salarios mínimos vigentes, será competencia del juez civil de circuito en primera instancia. El segundo factor que tendremos en cuenta es el factor territorial. Y en este caso vamos a utilizar el fuero general, es decir, que por regla general vamos a demandar en el domicilio del demandado. En cuanto a legitimación por activa, podemos clasificarlos en tres grandes grupos. El primero serían las partes, constituido por los contratantes y en dado caso los herederos. Por regla general, esto suele darse cuando el presunto comprador, por ejemplo, de un bien inmueble, no pretende devolvérselo a su vendedor, pretende arrebatárselo. En el segundo grupo tenemos a los acreedores, los cuales para ser legitimados deben demostrar dos situaciones. Primera, que el perjuicio sea actual y segunda, que la obligación se haya generado antes de la celebración del negocio jurídico que le está generando ese perjuicio.
Un ejemplo claro es cuando el acreedor percibe que su deudor hace una venta simulada de su bien inmueble a un familiar para insolventarse y no pagar la obligación. El tercer grupo lo vamos a denominar los demás. En este grupo irán aquellas personas que crean tener interés legítimo para demandar. Frente a esto, la Corte Suprema de Justicia, mediante casación, el 6 de febrero de 1973, se pronunció y les impuso dos requisitos para demostrarlo. Primero, ser actual titular de un derecho que se encontró impedido en su ejercicio debido a la celebración de este negocio jurídico. Y segundo, demostrar que al conservarse este negocio jurídico le generaría un perjuicio a la persona. Bien, los legitimados por pasiva son aquel o aquellos que con la celebración del acto jurídico hubiese afectado derechos o intereses de los titulares, es decir, quienes están legitimados por activa, bien sea la parte contratante afectada, acreedor, heredero o cónyuge en el determinado caso. El objeto de la acción de simulación es buscar la declaratoria absoluta o parcial del acto simulado, con el fin de que el bien objeto de la litis retorne al patrimonio del vendedor y que sea tal el efecto de esta acción que pareciera que el bien nunca hubiese salido del patrimonio del mismo. En principio, la ley no establece un término en específico para ejercer esta acción. Sin embargo, es posible aplicar la regla para las acciones ordinarias de las que trata el artículo 2536 del Código Civil, ya que a falta de un término no puede entenderse que se trata de una acción imprescriptible. Entonces, el término con el que cuenta el interesado para ejercerla será de 10 años, bien sea absoluta o relativa. Este término también es reiterado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en su sentencia 21801 del 15 de diciembre del 2017. El término cuenta desde la fecha en que se materializa el contrato simulado o desde que nace el interés jurídico para el demandante, por ejemplo, cuando ve afectado su derecho. Los siguientes actos celebrados por el deudor que son susceptibles o son objeto de la acción de simulación, como nos lo menciona el código, son 1. Todos aquellos actos a título oneroso que impliquen transferencia, disposición, limitación y desmembramiento del dominio sobre los bienes que representen más de un 10% del total de los activos y que hayan sido celebrados dentro de los 18 meses anteriores a la aceptación de la iniciación del respectivo procedimiento, como por ejemplo los contratos a título oneroso. En el numeral 2 tenemos a todo acto a título gratuito que se haya celebrado en perjuicio del acreedor dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud del proceso de negociación de deudas. Y por último tenemos el numeral 3, el cual corresponde a los cónyuges y compañeros permanentes y la separación de bienes celebrados en común acuerdo, dentro de los 24 meses anteriores a la aceptación de la solicitud de la negociación de deudas, siempre y cuando ésta haya generado perjuicios al acreedor. En la acción de simulación no hay un límite probatorio. Esto es que se puede probar la simulación por medio de pruebas documentales, testimoniales, peritajes, confesiones, pero el problema viene en que la única realidad la conocen las partes que celebraron el acto simulado y que su exteriorización es de mera apariencia. Además de que estos actos son más que todo verbales y por ende quedaría muy difícil llegar a probar una simulación por medio de una prueba documental. Es allí donde tenemos que recurrir a la gran y fundamental prueba en esta ocasión, que es la prueba indiciaria o de indicios. Es muy importante que sepamos diferenciar entre el indicio y la sospecha. Para ello vamos a recurrir a la sentencia de constitucionalidad, la 1024 del 2002, en la cual se analizó esta diferencia. La sospecha es imaginar algo en base a apariencias, mientras que el indicio constituye en Colombia un método probatorio a diferencia de la sospecha que no la constituye. El indicio es aquel que por medio de un hecho conocido y debidamente demostrado podemos llegar a un hecho que no es conocido, pero en base a inferencias lógicas podemos llegar a ese hecho desconocido. Para efectos prácticos de este video vamos a clasificar los indicios que más comúnmente se encuentran en el proceso de simulación. El primero es el precio,
ya que si bien se pacta un precio entre un comprador y un vendedor, nunca se llega a pagar. Esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en las cuentas bancarias en donde no hay ningún tipo de movimiento. El segundo indicio que podemos encontrar es la retención de la posesión por parte del vendedor, y es que si bien se celebra la compraventa, resulta que la posesión y el dominio nunca llegan a desprenderse del vendedor, y el comprador nunca llega a conocer prácticamente de la explotación material del bien. El tercer indicio es la venta entre familiares. Esto se da, por ejemplo, cuando el vendedor es el padre y el comprador es un hijo. Estos lo realizan de forma simulada, por ejemplo, la compraventa, con el fin de que el bien no salga del núcleo familiar, es decir, que no pueda desviarse con terceras personas que más adelante puedan llegar a solicitar la entrega del bien. El indicio número 4 es la insolvencia del comprador. Esto quiere decir que el comprador no tiene la capacidad económica de poder adquirir el bien y por lo tanto se entendería que el negocio fue simulado. El quinto indicio son que al momento de realizar el negocio que sería simulado, el vendedor tendría una serie de deudas y serán estas las que lo llevarán a realizar la venta simulada con el fin de incumplirle a sus acreedores y no puedan perseguir los bienes con los que éste posee. Y por último, el sexto es la aprehensión material del comprador. ¿Esto qué quiere decir? Que el comprador nunca llega a tener materialmente el bien, incluso no llega a conocer en dónde está ubicado, cómo o qué contiene, y otro tipo de factores que llegarían a demostrar que el negocio fue simulado. Todos estos indicios, con ayudas y pruebas documentales, testimoniales, confesiones, podrían llegar a declarar y a convencer al juez que declare el negocio simulado. Sabemos que su naturaleza es declarativa y que es un proceso verbal sin disposiciones especiales, para lo cual atañerá mucho a lo que hemos estudiado en nuestro módulo de procesal civil. Comenzará ¿con qué? Con la presentación de la demanda, que cumpla con todos los requerimientos formales que encontramos en el artículo 82 del Código General del Proceso. Dentro del término de prescripción, después al juez le corresponderá manifestarse, sea que admita, inadmita o rechace la demanda. Una vez la admita, entonces pasará a notificar al demandado y correr término de traslado. Aquí el demandado podrá tener la oportunidad de ejercer ese derecho de contradicción, caso tal de que esto nos lleve a la fijación de fecha y hora de la audiencia inicial, que como sabemos, dentro del proceso verbal, todo comenzará una vez habiendo hecho excepciones previas. Si existiesen, debería ser de manera primordial y primero. Después procederemos con la conciliación, después con el interrogatorio de partes, procedemos con la fijación del litigio, con el saneamiento procesal y el decreto de pruebas y la fijación de fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Una vez en la audiencia de instrucción y juzgamiento, aquí el juez lo que hará será la práctica de pruebas que se hayan formulado, corresponderá a los alegatos de partes, después tendrá que hacer el juez dictar sentencia ante ello.